Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de Goeasy. Goeasy, como sabes, es una empresa que ya he traído al canal, una empresa del sector financiero que hace básicamente préstamos subprime y que esta compañía tiene enormes ventajas competitivas y además ha tenido un buenísimo desempeño en bolsa. Pues resulta que tras la presentación de resultados, la compañía ha subido un 4,51%. De hecho, para ser más exactos, realmente este 4,51% ha subido a lo largo de toda la jornada antes de la presentación de resultados y como puedes ver realmente está cotizando a 194 dólares canadienses, pero lo interesante de esta compañía es que si nos fijamos a un año el rendimiento ha sido del 48% e históricamente también podemos ver cómo la compañía ha ofrecido a sus accionistas un 690%. Lo interesante es que la compañía, como siempre, ha batido expectativas y además no solo eso, sino que encima ha subido el guidance, lo que quiere decir que al final, digamos que el múltiplo que está pagando, en este caso el mercado por la compañía, pues es bastante bajo y quizás puede ser una buena oportunidad de inversión. Entonces, como siempre te digo, vamos a hacer el Investor Relation para ver, en este caso, los resultados presentados, luego haré una posterior valoración y como puedes ver aquí, presentan el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, donde aquí podemos leer que realmente anuncia resultados récord para el segundo trimestre de este ejercicio fiscal 2024. Originaciones de préstamos de 827 millones, un 24% más sobre los 667 anteriores, crecimiento del préstamo de 286, un 37% más sobre los 210 anteriores, cartera de préstamos de 4,14 billions, un 29% más que los 3,20 anteriores, ingresos de 378, un 25% más con respecto a los 303 millones y unos EPS diluidos de 3,76, EPS diluidos ajustados de 4,14, que supone un 25% más con respecto a los 3,28. Como ves, resultados impresionantes y ahora vamos a leer un poquito más para sacar un poquito más de información. Por ejemplo, aquí por lo que podemos ver, durante el primer trimestre la compañía generó una cifra récord de 827 millones en originaciones de préstamos, un 24% más en comparación con los 667, que esto es justo lo que nos comentaba anteriormente, y también el aumento en los préstamos fue impulsado por un volumen récord de solicitudes de crédito que aumentaron un 34% con respecto al año anterior. La compañía experimentó un sólido desempeño en varios canales de productos y adquisiciones, incluidos préstamos sin garantías, préstamos de garantía hipotecaria, financiamiento en el punto de venta y financiamiento automotriz, que como sabes, esta última parte es el segmento más nuevo o más reciente que tiene la compañía, ya que también está dando préstamos para la parte de vehículos. Luego, al mismo tiempo, el aumento de las originaciones de préstamos condujo a un récord en la cartera de préstamos de 286 millones, que fue un 37% más sobre los 210 millones. Y si seguimos leyendo aquí, al final del trimestre, la cartera de préstamos al consumidor fue de 4,14 billions, ese 29% más con respecto a los 3,20, y el crecimiento de los préstamos al consumidor condujo a un aumento en los ingresos que fueron de 378 millones, un 25% más. Es decir, como vemos, realmente el crecimiento de la compañía ha sido muy bueno. Un punto importante que hay que mirar para este tipo de compañías es esta parte de aquí. Como ves, realmente la compañía continuó experimentando un desempeño crediticio y de pagos estable. La tasa de pérdida neta anualizada fue del 9,3%. Esto hay que vigilarlo porque evidentemente a este tipo de compañías, como se les tiene que vigilar que se les devuelvan los préstamos, pues es interesante ver realmente cuál es la tasa de pérdida de neta anualizada, o también que se conoce como chart off en inglés, donde básicamente aquí miramos realmente lo que sería la tasa de morosidad, de impagos, etcétera, en línea con el rango objetivo de la compañía de entre el 8 y 10%. Además, la provisión de la compañía para pérdidas crediticias futuras disminuyó ligeramente al 7,31 en comparación con el 7,38. Esto también es interesante vigilarlo, ya que si la compañía prevé que va a tener una mayor tasa de morosidad, pues lo normal es que aprovisione más, es decir, que aparte más capital para esos futuros o posibles impagos, pero en este caso, como ha disminuido, eso quiere decir que la compañía ve que cada vez los clientes que tiene son más resilientes, por tanto es más fácil que le terminen pagando y que al final esa tasa de morosidad o de net chart off pues se vaya reduciendo.
Al mismo tiempo, los ingresos operativos para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 fue récord de 147 millones, un 33% más con respecto a los 111 anteriores. El margen operativo para el primer trimestre fue del 39% frente a un 36,5%, es decir, también aumentan los márgenes. Después de ajustar los elementos inusuales y no recurrentes, la compañía reportó un ingreso operativo ajustado récord de 153 millones, un aumento del 34% en comparación con los 114 anteriores, y un margen operativo ajustado del 40,5 frente al 37,7. Como puedes ver, por supuesto, todo esto son datos muy positivos. Además, el índice de eficiencia para el segundo trimestre de 2024 fue récord del 26,9%, una mejora de 430 puntos básicos desde los 31,2% del segundo trimestre de 2023. El ingreso neto en el segundo trimestre fue de 65,4 millones, un crecimiento del 18% sobre los 55,6 del periodo anterior, y también los EPS diluidos fue de 3,76, un 15% sobre los 3,26, y también la parte ajustada en cuanto a beneficio neto ajustado, 71 millones frente a 56, es decir, un 27%, y también la parte de EPS ajustados, 4,10 frente a los 3,28, un crecimiento del 25%. Como puedes ver, realmente los resultados de la empresa han sido impresionantes, pero es que no solo eso, sino el rendimiento sobre el capital durante el trimestre fue del 23,3% en comparación con el 24%, es decir, aquí baja un poco, pero sigue siendo impresionante la rentabilidad sobre el capital que tiene esta compañía, y el rendimiento ajustado sobre el capital realmente fue del 25,4%, es decir, un aumento de 120 puntos básicos desde los 24,2 del periodo anterior. Fíjate lo que nos comenta aquí el CEO: durante el trimestre nos sentimos orgullosos de haber atendido a un número récord de clientes, de nuevos clientes, más de 48.000, y haber logrado un crecimiento récord de préstamos de 286 millones de dólares, lo que pone de relieve el papel fundamental del desempeño a la hora de proporcionar a los canadienses comunes acceso al crédito. Al mismo tiempo, con el crecimiento acelerado experimentado en la primera mitad del año, hemos revisado nuestro pronóstico para los próximos 3 años, incluido el aumento de crecimiento de nuestros préstamos, los ingresos y los márgenes operativos. Es decir, no solo han presentado resultados récord y positivos, sino que encima además suben el guidance. También nos complace haber obtenido 450 millones de dólares adicionales de financiación en el trimestre, lo que fortaleció nuestro balance y elevó nuestra capacidad de financiación a más de 1.600 millones de dólares. Como ves, los resultados de la compañía son impresionantes, pero es que además el futuro cercano, es decir, porque han ajustado los próximos 3 años, también son todavía más prometedores. Si vamos ahora por segmentos de la compañía, fíjate que tenemos el Easy Financial y el Easy Home, y en este caso, en el Easy Financial, fíjate que los ingresos fueron récord de 340 millones, un 28% más, un 44% de la cartera de préstamos está garantizada frente al 41 anterior, es decir, esto da más seguridad. Volumen récord de las solicitudes de créditos, 34% más. Volumen récord de nuevos clientes, 48.200, un 15% más. El 71% de los anticipos netos de préstamos en el primer trimestre se otorgaron a nuevos clientes, en línea con el 71% anterior. El volumen récord de las originaciones de préstamos de financiación de automóviles, un 79% más, es decir, la parte de automóviles, que es la más nueva, pues en volumen está creciendo muchísimo más rápido. Al mismo tiempo, la cartera de préstamos promedios por sucursal mejoró a un récord de 6,2 millones, un aumento del 19%, es decir, que si la cartera de cada sucursal va creciendo, pues al final de todos los préstamos que reparte, eso quiere decir que también es positivo para la marca. Luego, los tipos de interés medios ponderados de los préstamos al consumo es del 29,5%, ligeramente inferior al 30,1%. Esto es interesante porque, tal y como te he explicado en vídeos anteriores, el riesgo que había para entidades crediticias en Canadá, es decir, para empresas financieras que dan crédito adicional para clientes, por ejemplo, en este caso como Goeasy, que son subprime, se iba a limitar en Canadá por el gobierno de allí, digamos que la tasa máxima de interés que se le podía cobrar a los clientes, en este caso del 35%, y como vemos, Goeasy está o se está situando por debajo incluso del 30%, 29,5%, y de hecho incluso había rumores de que ese 35% fuera bajando poco a poco hasta llegar al 30% para, digamos que,
poner un límite máximo de intereses que se le cobra a este tipo de clientes. Recuerda que este tipo de clientes normalmente por las condiciones financieras que tiene no acceden a capital dentro de bancos tradicionales porque precisamente no cumplen con ciertos requisitos, ciertas normas, etcétera, etcétera, y tienen que acceder a este tipo de empresas, por supuesto pagando un interés mayor porque tienen un poco más de riesgo. Pero fíjate que Goeasy ha sabido hacer las cosas bien, ya que este tipo de clientes al final, aunque no lo normal es que pueda parecer que tienen un mayor índice de morosidad, lo cierto es que Goeasy eso lo sabe controlar y encima ofrece unas mejores condiciones de préstamos, lo que hace que siga generando más y más beneficios. Y además, como último punto, ingresos operativos récord dentro de Easy Financial de 165 millones de dólares, un aumento del 31%. Pero es que luego en el otro segmento, en Easy Home, ingresos de 38.3 millones, en línea con los anteriores. La cartera de préstamos al consumo en las tiendas Easy Home aumentó 109.9 millones, un 14% más. Los ingresos financieros que vienen de préstamos al consumo aumentaron en 12.9 millones, un 11% más. Y luego ingresos operativos récord de 11,9 millones, un aumento del 29%. Como ves, todos los crecimientos que tienen en prácticamente todas las áreas son crecimientos de doble dígito y además encima doble dígito medio alto, es decir, superiores al 15, 20 o incluso 25% y en algunos casos también hasta 30%. Quiere decir que esta compañía, como ves, de media está creciendo aproximadamente a tasas del 20 y pico por ciento, cosa que son crecimientos bastante bestias para el tipo de compañía que es. Luego, si miramos en términos generales, que esto es importante, ver realmente la calidad de la empresa y todo el crecimiento que lleva de manera consecutiva, el 92º trimestre consecutivo en beneficio neto positivo, es decir, una compañía que lleva 92 trimestres consecutivos presentando beneficio neto positivo, que esto ya muchas entidades financieras quisieran tenerlo. Al mismo tiempo, 2024 marca el 20º año consecutivo de pago de dividendos y el 10º año consecutivo de aumento de esos dividendos, que también es muy positivo. El 57º trimestre consecutivo de crecimiento en ingresos en tiendas comparables, Same Store Sales. Pues fíjate que si durante 57 trimestres, digamos que las mismas tiendas siguen creciendo cada año más, pues eso quiere decir que si generan cada vez más ingresos, pues es también más positivo porque tienen crecimiento orgánico de las propias tiendas. Luego, total de clientes atendidos, más de 1.4 millones. También adquirieron y originaron orgánicamente más de 14.3 billions en préstamo con una rentabilidad ajustada sobre el capital del 25.4 frente al 24,2 y un costo promedio ponderado del préstamo total utilizado es de el 6.8 frente al 5.9. Evidentemente, como sabes, esta compañía se tiene que financiar, que este sería el coste del préstamo, pide un préstamo a un tipo de interés y luego se lo da o lo presta a otros clientes a otro tipo de interés mayor. Evidentemente esto cuanto más bajo sea es mejor, pero al mismo tiempo también tienes que ver que la compañía tiene altos márgenes y aunque le suban los tipos de interés de financiación de esos préstamos para luego poder darlos, pues digamos que los márgenes siguen siendo buenos y sigue aumentándolos. Y al mismo tiempo, en cuanto a deuda neta sobre la capitalización neta, es del 73% a junio de 2024, que está en línea con el apalancamiento que más o menos busca la compañía. Luego fíjate que en cuanto a los 6 primeros meses también los resultados han sido muy buenos. Fíjate que durante estos 6 primeros meses la compañía financió 1.5 billions de originaciones de préstamos, un 18% más que los 1.28 anteriores. La cartera de cuentas por cobrar de préstamos al consumidor cerró en 4,14 billions, un 29% más que los 3.20. Luego, durante los primeros 6 meses la compañía produjo ingresos récord de 735 millones, un 25% más que los 6 meses del año anterior, como puedes ver aquí. Luego, los ingresos operativos de 285 millones comparados con los 213 anterior, un aumento de 72 millones o el 34%. Y además la parte ajustada 297, que también fue un resultado récord frente a los 221, un 35% de crecimiento más. Y el índice de eficiencia para los primeros 6 meses fue del 27.1%, una mejora de 500
500 puntos básicos del 32,1% del mismo periodo anterior. Los ingresos netos de los primeros 6 meses fueron de 124 millones y la ganancia diluida por acción de 7,17 en comparación con los 107 millones, fíjate, 124 frente a 107 y 7,17 frente a 6,27. Y la parte ajustada pues fue beneficio neto de 138 frente a 109 y en EPS ajustado fue de 7,94 frente a los 6,39, que como puedes ver fueron aumentos del 26 y 24% respectivamente. Y luego el rendimiento sobre el capital social informado fue del 22,6%, mientras que el rendimiento sobre el capital social ajustado del 25% frente al 24% anterior. Es decir, que como ves, los resultados de esta compañía son impresionantes. Si bajamos un poquito más en cuanto al balance, los activos totales fueron de 4,6 billions a 30 de junio de 2024, un aumento del 26% frente a los 3,68. Posteriormente, al cierre del trimestre, la compañía implementó varias mejoras a su balance, incluyendo algunos aumentos de líneas de créditos renovables, que son todas estas de aquí. Esto es interesante leértelo, ya que en este tipo de empresas es bueno saber cuáles son las condiciones crediticias que tienen y con quiénes se están financiando. Si bajamos un poquito más, el flujo de caja libre de las operaciones antes del crecimiento neto de los préstamos brutos al consumo fue de 93 millones frente a los 76 anteriores, y si bajamos aquí un poquito más al final del trimestre, el coste promedio ponderado de los préstamos de la compañía, como te decía, fue del 6,9 en comparación con el 6,8 anterior. Por supuesto, hay mucha más información, como te digo, que es interesante que te lo leas, pero yo me voy a ir aquí directamente al pronóstico revisado y aumentado, es decir, que el equipo directivo no solo ha presentado buenos resultados, mejor de lo esperados, sino es que encima además hacen una revisión al alza, cosa que es todavía más positivo. Si bajamos, aquí vemos para los próximos 3 años, es decir, bueno, 2024 que ya estamos, 25 y 26 al término de cada ejercicio fiscal. Como vemos, ellos esperan que en cuanto a préstamos brutos al consumo por cobrar a final de año, para 2024 se sitúe entre 4,55 4,65 billions, para 2025 entre 5,30 5,60 y para 2026 entre 6 y 6,40. Como sabes, cuantos más préstamos generan, pues más intereses pueden terminar cobrando. Luego, en cuanto a ingresos totales de la empresa, que esto es en lo que se traduce al final y lo interesante para la compañía, pues 1,5 a 1,6 para 2024, 1,6 a 1,8 billions en 2025 y 1,75 1,95 para 2026. Luego, el rendimiento total de los préstamos al consumo, incluyendo los productos complementarios, fíjate que para 2024 esperan que se sitúe entre el 33 y 35%, 2025 entre el 31,25 y 33,25 y luego para 2026 entre el 29,5 y 31,5. Esto es normal, ya que el rendimiento total sobre los préstamos, a medida que van cogiendo más tamaño, y también el tipo de interés de financiación que lo van a ir normalizando para dejarlo en torno al 30%, pues lo normal es que esto poco a poco vaya normalizando o vaya tendiendo más o menos al rango del 30%. Que es más o menos lo que esperan, como ves, para 2026. Luego, en cuanto a la tasa de cancelaciones netas de préstamos, que esto es lo que te decía que es importante vigilar en este tipo de empresas, ahora mismo para 2024 esperan que se sitúe entre el 8 y 10%, cosa que han presentado dentro de ese rango. Luego para 2025 que baje un poquito del 7,75 al 9,75 y para 2026 entre el 7,5 y 9,5. Es decir, si esto va bajando, quiere decir que cada vez es mejor porque hay menos cancelaciones de préstamos. Luego también margen operativo total de la empresa que se sitúe superior al 39% en 2024, en 2025 superior al 41% y superior al 42% en 2026, y con una rentabilidad sobre el capital del 21% en ambos años. Es decir, bueno, de hecho más del 21% para los siguientes 3 años o 3 ejercicios fiscales. Luego, además, eso no es todo, sino esta compañía, como ves, reparte dividendos y ha anunciado o ha aprobado un dividendo trimestral de 1,17 por acción, pagaderos el 11 de octubre de 2024.
Es decir, que también con esta compañía no solo tienes crecimientos brutales, sino que encima además recibes una rentabilidad adicional por dividendos. Y esta compañía también, lo interesante es que la gestión del capital que tiene es bastante buena, lo que quiere decir que te da cierta seguridad para los próximos años. Y si bajamos un poquito más antes de pasar a la parte de valoración, fíjate que aquí, por ejemplo, tenemos el balance donde podemos ver de manera visual, por ejemplo, aquí sería la parte de dinero, en este caso pues sería el cash, que pasa de 144 millones a 135 millones, cuentas por cobrar que pasa de 30 a 40, gastos de prepago que aumenta de 9 millones a 12 millones, préstamos al consumo por cobrar, es decir, que todavía les queda por cobrar esos préstamos que han dado, han pasado de 3.400 millones a 3.900 millones, como puedes ver. Inversiones también, pues fíjate que de 61 millones pasan a 54 millones. Activos por arrendamiento, es decir, digamos que activos que alquilan, pues de 45 millones a 41 millones. Y aquí vemos muchas más cosas, como por ejemplo el goodwill, que se mantiene en los 180. Fíjate que si pasamos a la parte de pasivos, aquí también vemos líneas de crédito renovables que se reduce, cuentas por pagar y pasivos acumulados que aumenta un poco de 72 a 73 millones, impuestos sobre las rentas a pagar de 24 a 4 millones, los dividendos de 15 a 19 millones, es decir, aquí vemos muchos puntos interesantes, incluso intereses acumulados de 12 millones a 27 millones, todo esto por supuesto es importante vigilarlo. Y si bajamos un poco más, aquí tenemos el patrimonio neto, que para este tipo de empresas financieras sí es bueno vigilarlo, ya que con ello podemos calcular también el retorno sobre la equity o el retorno sobre el patrimonio neto. Vemos que aumenta de 1.054 millones a 1.144 millones. Y luego si seguimos bajando, aquí vemos la P&L, donde por ejemplo aquí podemos ver a 3 meses y 6 meses cómo ha sido el crecimiento de la empresa, que es lo que te he comentado anteriormente. Ingresos por intereses, porque como sabes la compañía hace préstamos y cobra intereses, entonces aquí vemos que crecen trimestralmente y también semestralmente. Ingresos por alquileres, por arrendamiento, pues fíjate que esta parte se reduce un poquito trimestralmente y también semestralmente. Comisiones ganadas, pues fíjate que pasa de 57 millones a 70 millones y de 111 a 134, y cargos y tarifas también aumenta tanto trimestral como semestralmente. Total llega a estos ingresos que son los de la compañía trimestral y semestralmente. Luego gastos operacionales, donde aquí se descuentan las deudas malas que aumentan, y luego después los gastos operativos, que aquí tenemos salarios, compensaciones basadas en acciones, costos tecnológicos, publicidad y promoción, también ocupación, suscripciones y cobranzas y otros gastos. Como puedes ver, todos estos gastos también es verdad que aumentan, pero aumentan menos de lo que aumentan los ingresos, por tanto los márgenes se expanden. Luego aquí vemos también que tienen depreciación y amortización, que como sabes no es una salida de caja real, pero para este tipo de compañías financieras hay que tenerlo en cuenta. Si vamos aquí abajo, gastos operativos, pues fíjate que han aumentado trimestral y semestralmente. Ingresos operativos también por supuesto aumentan bastante, de 110 millones 147 y de 212 a 284. Y luego si llegamos aquí al final a los ingresos netos, en este caso beneficio neto, vemos que pasan de 55 millones a 65 trimestralmente y de 106 a 124 semestralmente, con unos EPS que ahora mismo estarían diluidos en 3,76 trimestral y 7,17 semestral. Luego si te fijas, aquí también hay por segmentos, nos explican por ejemplo el Easy Financial y los ingresos, gastos, etcétera, y más abajo está el otro segmento y otra serie de ajustes, que todo esto es importante que te lo leas, pero yo directamente me voy a ir ya a la compañía, a la parte de ticker, para hacer una valoración. Digamos que, como ves, realmente los resultados de la compañía han sido prácticamente impresionantes, y a nosotros lo que nos interesa es el guidance que ha dado la compañía, porque en base a eso es donde debemos tener en cuenta que además, si analizas este equipo directivo, ves que año a año siempre suelen ser conservadores en el guidance. Por tanto, esto es posible que lo terminen incluso superando, pero aún así vamos a tener en cuenta esto. Fíjate que, por ejemplo, si me voy aquí a la parte de estimaciones
para ver qué es lo que tienen contemplado los analistas, fíjate que aquí para 2024 aproximadamente hay 1.528 millones que esperan que se genere para 2024. 1.528, y fíjate que más o menos aquí aparece que no está ajustado todavía. Ellos esperan entre 1.500 y 1.600, es decir, la mitad estaría más bien en 1.550, no 1.528. Por tanto, faltaría hacer un aumento o un ajuste en la parte de ingresos. Por supuesto, si la compañía mantiene los márgenes y todo eso, eso se traduce al final en que el beneficio neto final, por tanto los EPS de la compañía aumentan y por tanto el PER disminuye o la estarías comprando con un mayor descuento. Pero más o menos teniendo en cuenta esto, porque fíjate que además también nos dicen el rendimiento total sobre los préstamos y también las cancelaciones, márgenes operativos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros partimos de los ingresos, realmente si llegamos al final teniendo en cuenta que mantiene los márgenes, aunque la compañía, como ves, su intención es seguir ampliando los márgenes operativos de la empresa, los siguientes años vamos a tener en cuenta que siguen manteniendo ese 39%. Fíjate que aquí, por ejemplo, si vamos a la parte operativa, los márgenes se espera que sean del 39%. Aquí, por ejemplo, han puesto del 41%, pero recuerda que ese 39 es más 39, como puedes ver aquí, es decir, que puede ser del 40, puede ser del 41. Por tanto, más o menos podríamos tener en cuenta que podrían llegar a generar estos EPS de 16,98, incluso un poquito más, 17 de EPS si hicieran algunas recompras, y aparte recuerda que esta compañía reparte dividendos. Por tanto, esta compañía, si vamos aquí a la parte de valoración, recuerda que al ser una empresa financiera se tiene que analizar por PER o por Book Value, y en este caso aquí tenemos el PER, donde aquí es donde viene la gracia de esta compañía. Es una empresa small cap, desconocida, es decir, prácticamente de un mercado secundario como puede ser el canadiense, capitaliza aproximadamente, antes de mirar la valoración, fíjate que si me voy a descripción, fíjate que aquí aparece que capitaliza, me cambio de cámara, fíjate que 3.274 millones, es decir, prácticamente estamos hablando de una small cap, porque hay algunos que también consideran que una small cap puede ser hasta 5.000 millones, entre 2.000 o hasta 5.000 millones puede considerarse small cap, o si es una mid cap, es una mid cap bastante pequeña. Por tanto, digamos que en este caso estamos hablando, como te digo, de una empresa que cotiza en un mercado secundario, pequeña, donde sabes que realmente ha habido salidas de capital de las pequeñas empresas a las grandes, aunque es verdad que se espera que a medida que mejore la economía vuelva esa rotación de inversores hacia empresas más pequeñas, pero es verdad que eso ha hecho que esta empresa esté infravalorada. Generalmente, si miras la calidad de esta empresa de forma objetiva, es decir, los crecimientos que tienes de 20 y tantos por cientos o 30% de rentabilidad sobre el capital, y todo eso más los márgenes que tiene, esta compañía perfectamente podría estar cotizando a múltiplos muy pero muy superiores. Fíjate que si miramos el histórico a 3 años, ya la media del múltiplo PER te sale 10 veces, y a 5 años te sigue saliendo 10 veces, y a 10 años 10 veces. Es decir, que prácticamente si tú miraras esto dirías, bueno, pues la media es 10 veces y más o menos es el múltiplo que merece. Realmente esta compañía no merece 10 veces. En mi opinión, merecería muchísimo más. Pero tal y como te he explicado en el canal, aquí no depende de lo que yo opine, sino es realmente lo que quiere pagar o está dispuesto a pagar el mercado. Y eso lo tengo que entender y aceptar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esta compañía es pequeña, seguramente en los próximos años, más bien 2, 3, 5 años como mucho, seguramente esta compañía, si mantiene esos crecimientos del 20% más o menos, probablemente veremos como esta compañía tranquilamente pase de ser una small cap a una mid cap. Esto hay que entenderlo porque recuerda que, tal y como te he explicado en el canal, cuando una compañía cada vez coge más tamaño, puede tener más entradas de capital por distintos fondos o entidades financieras. Eso quiere decir que si tiene más entradas de capital, necesariamente y obligatoriamente directamente ya le sube el múltiplo de valoración, porque al tener más demanda, por tanto, el precio sube, el múltiplo sube, y por tanto, al final también se estaría dispuesto a pagar mayores múltiplos por la misma compañía. Por tanto, a medida que vaya creciendo y cogiendo más tamaño, lo normal es que el múltiplo vaya subiendo. Aquí ves
que el pico máximo que se ha pagado por esta compañía es 18 veces. Y tú puedes pensar, bueno, claro, es que 18 veces puede parecer carísimo para esta compañía. Ya te digo yo que hay empresas cotizando a 20, a 25 y a 30 veces que no tienen los crecimientos de esta empresa, que no tienen la resiliencia de esta empresa. Pero el mercado los paga porque se consideran empresas más maduras, más estables, etcétera, etcétera. Y esta compañía hay que tener claro que es una small cap desconocida de un mercado secundario. Que aunque es verdad que en la comunidad se conozca la empresa de GoEasy, lo cierto es que a nivel mundial o a nivel internacional es una empresa más desconocida, o por lo menos es una empresa en la que no todas las entidades financieras pueden acceder. Yo, por esta empresa, sé que podría pagarse perfectamente ahora mismo 15 veces tranquilamente y estaría más que justificado con los crecimientos que tiene, pero no tiene sentido asignarle esos múltiplos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a corto plazo, que de hecho vamos a ver que en estimaciones le voy a asignar esas 10 veces que es el múltiplo medio, suponiendo que la compañía sigue siendo desconocida, por tanto se siguen pagando esas 10 veces, aunque mejore un poquito la economía, sigue siendo una empresa financiera donde es verdad que el sector financiero no es el sector más atractivo, o por lo menos el que más le gusta al mercado. Por tanto, todo eso me hace pensar que a corto plazo se podría seguir pagando por esta empresa, pues más o menos lo que pone aquí, unas 10, 11 veces. Si me voy aquí a estimaciones, fíjate que hay tan poco seguimiento por esta compañía que solo hay estimaciones hasta 2026. Como puedes ver, si nos vamos a EPS, incluso las estimaciones se quedan cortas. Aquí pone para 2024 crecimiento del 19%, luego del 20% para 2025, y fíjate que para 2026, que esto es típico de los analistas, al final recortan el último año para no alejarse demasiado de los EPS objetivos o del precio objetivo. Este 9,8 no tiene ningún sentido. Por tanto, si haces unos ajustes más correctos, realmente estos EPS podrían ser incluso de 24 o 25 veces de EPS. Y esto no estoy siendo para nada optimista, sino realmente este 9,8 no tiene ningún sentido. Si analizas la empresa, fíjate que de hecho anteriormente jamás ha crecido por debajo del 10%. Jamás. Por tanto, fíjate que realmente, por lo menos en los últimos años que estás viendo aquí, desde 2017 hasta ahora. Y sin embargo, los analistas estiman que en 2026, por la cara, pues crecerá un 9,8 en EPS, que ya te digo que no tiene sentido. Por tanto, realmente vamos a tener en cuenta, como te digo, en la calculadora, esas 10 veces, es decir, a corto plazo, a 2026, el mercado seguirá pagando 10 veces, pero en este caso voy a multiplicarlo por los EPS exactos, que en este caso por el crecimiento que pronostica la compañía, y no me lo estoy inventando yo, sino fíjate que realmente los crecimientos, aquí podemos ver en ingresos totales de las empresas, que llegarían a 1.700, 1.900 millones, fíjate que esto implica que aquí los revenues 2026, 1.700, 1.900 millones son 1.895, es decir, está dentro del rango este crecimiento y ellos normalmente son conservadores, pero hay una cosa que no están teniendo en cuenta los analistas y es que realmente también los márgenes operativos se irán expandiendo hasta más del 42%. Entonces, aunque aquí es verdad que aparece el 43,9 de crecimiento, luego fíjate que en EPS, porque no han hecho el resto de ajustes o no han tenido en cuenta los mismos gastos, al final han descontado mucho más en EPS de lo que realmente tendrían que haber descontado. Es decir, la compañía, si en beneficio operativo te crece un 11%, por lo menos aquí, según los cálculos de los analistas, y fíjate que llegando a EPS siguen optimizando costes, lo normal es que como mínimo esos EPS crecieran mucho más y más cercano a ese 20%, que es lo que tendría sentido. Por tanto, como te decía, en cuanto a calculadora, 10 por 25 de EPS, eso quiere decir que llegaría a 250 de precio objetivo. La compañía está a 194. Y esto es importante saberlo porque si nos vamos aquí al retorno anualizado para saber cuánto nos podría ofrecer esta compañía, fíjate que aquí como precio de salida pues sería 194 y precio objetivo en este caso sería 250. En este caso te estoy hablando a 2026, estamos en 2024, mitad más o menos, que es lo que han presentado, por tanto quedarían 2 trimestres más por presentar, sería 25, 26, 2 años y medio. Fíjate que en 2 años y medio la rentabilidad
rentabilidad sería del 10,68%. Pero fíjate que aquí esto te puede parecer una rentabilidad bastante pobre. Pero lo interesante no es tanto esta rentabilidad, sino es que realmente por esta compañía lo que te digo es que está castigada precisamente por el múltiplo que se le está asignando. Fíjate que como mínimo pues esta compañía te ha dado la oportunidad de que pudieras invertir en ella a 6 veces, como puedes ver 6-7 veces, pero realmente para nada está justificado que se pueda pagar por esta compañía 10 veces con los crecimientos que tiene. Fíjate que además en pandemia se llegó a pagar por esta empresa, que esto fue un auténtico regalo, 3 veces. 3 veces una compañía que te crece a 20-25%. O sea, prácticamente esto no lo encuentras, o por lo menos si lo encuentras es muy difícil que lo llegues a encontrar. Estoy hablando de una compañía que está muy castigada, que las condiciones macroeconómicas no favorecen a esta compañía y que probablemente, y aquí es donde viene, digamos que un poco el análisis de esperar que a nivel macroeconómico mejore la economía, por tanto el mercado esté dispuesto a pagar un múltiplo algo superior. Es decir, en este caso me voy a ir a la calculadora y en lugar de los 25 de EPS futuros de 2026, multiplicarlos por 10 veces, fíjate que simplemente multiplicándolo por 12 veces, es decir, un pequeño re-rate que más o menos, si te fijas, sigue estando en el rango medio-bajo, más o menos, sigue siendo razonable, pero te estoy hablando a corto plazo. Fíjate que ya el precio objetivo sería de 300 y si aquí hago el cambio y pongo aquí 300, realmente fíjate que la rentabilidad a tan solo 2 años y medio sería del 19%. Y dirías tú, bueno, es que un 19% parece demasiado. Piensa que realmente por una compañía que te crece a 20%, si se mantiene el múltiplo, al final tú lo que obtienes es el crecimiento de los EPS. Y si los EPS de media te pueden crecer al 20%, quiere decir que tú terminarás obteniendo ese 20%. Es así de simple. La pregunta es, ¿cuántos años podría llegar a mantener esta compañía crecimiento del 20%? Fíjate, como ya te he enseñado anteriormente, que esta compañía realmente ya ha tenido crecimientos superiores a 20%. Estamos hablando de préstamos o crecimiento de originaciones de préstamos del 24%, crecimiento de préstamos del 37%, cartera de préstamos del 29%, ingresos del 25%, beneficios o EPS del 25%, es decir, te crece a más de 20%. Por tanto, si esta compañía te sigue creciendo a más de 20%, ya no digo durante 2 años y medio, sino durante 5 años, nos encontraríamos que esta compañía, si el mercado pagara el mismo múltiplo, no te estoy diciendo de 12, sino de 10, tú terminarías obteniendo ese, o por lo menos una rentabilidad cercana a ese 25%. Y si incluso hay un pequeño re-rate de aquí a 5 años, que es lógico que pase, porque como te digo, si una empresa durante 5 años te crece a 20% o incluso ni siquiera 20%, sino para ser conservador 15%, eso quiere decir que de aquí a 5 años la compañía tendrá un mayor tamaño. De hecho, para ser más exactos, fíjate que mirando aquí la parte del market cap, tiene 3.274 millones de capitalización y una empresa que crece a 15% significa que al final, si el mercado va pagando el mismo múltiplo, el tamaño de la empresa sería del doble, pasaría a 6.400 millones de capitalización. Por tanto, ya estaríamos hablando no de una empresa pequeña de el mercado canadiense, sino una empresa mediana, donde ciertos fondos de inversión ya podrían invertir en esta empresa y por tanto es lógico pensar que esta empresa recibiría un re-rate. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Un escenario que no es optimista, sino es realista, teniendo en cuenta el crecimiento que puede seguir teniendo la compañía por las ventajas competitivas que tiene y por supuesto el futuro re-rate que recibirá a medida que coja más tamaño, pues voy a tener en cuenta, fíjate, que va a partir la compañía en estimaciones, o voy a partir, mejor dicho, de los EPS actuales, en este caso 16,98, voy a partir de 17, fíjate que me voy aquí a calculadora y en este caso 17,
Voy a hacer, digamos que una estimación ya no a 2 años y medio, sino un poquito más allá, a 5 años, y luego por supuesto con crecimientos que ni siquiera le voy a aplicar crecimientos de más del 20%, que es lo que está teniendo y más o menos es lo que pronostica el equipo directivo, sino un poquito más bajos del 18%. Fíjate que aquí llegaríamos a unos EPS de 38,89. 38,89 a 5 años, 2024, 25, 26, 27, 28 a 2029. 38,89. Me voy a la calculadora y pongo 38,89 y esto lo multiplico por un pequeño re-rate y te vuelvo y te repito, esta compañía perfectamente se podría pagar 15 veces por ella y a medida que coja más tamaño seguramente 18 o 20 veces por el tipo de empresa que es. No obstante, teniendo en cuenta que también mercado secundario, small cap, etcétera, etcétera, pues 12 veces, no 10, sino 12 veces después de 5 años que la empresa ya pasa a ser una empresa mediana. Por tanto, fíjate que el precio objetivo 466 y la compañía cotiza a 194. Esto significa que si me voy aquí y tengo en cuenta esa rentabilidad o ese crecimiento, fíjate que 194 de precio actual y aquí el precio futuro sería 466, a 5 años, como te he enseñado, obtendrías un 19% anualizado. Esto tiene sentido porque, como ves, realmente el crecimiento de los EPS al 18%, realmente si la compañía espera crecer a corto plazo, es decir, 2-3 años, a más del 20%, aunque los 2 siguientes años, porque he hecho una planificación a 5 años, creciera a una menor rentabilidad, que crezca a una media esos EPS del 18% es factible y precisamente como la compañía va cogiendo más tamaño, al final el mercado tiene sentido que pague un mayor múltiplo. ¿Qué múltiplo? 12 veces es más que factible porque prácticamente las 10 y pico, 11 a las que está ahora es solo hacer un pequeño re-rate. Y como te digo, incluso por esta compañía se podría esperar que el mercado llegara a pagar hasta 14 o 15 veces de forma normalizada a medida que vaya cogiendo más tamaño. Por tanto, como puedes ver, invertir en esta compañía a pesar de la subida que ha tenido en bolsa de ese 4,51%, que puede parecer que ha sido una subida o a lo mejor puedes pensar que te has perdido una oportunidad, resulta que estamos viendo una empresa que no solo tiene crecimientos impresionantes, sino que cuenta con un enorme descuento y margen de seguridad y te puede ofrecer una enorme rentabilidad a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre los resultados de GoEasy. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.